Nunca fui del tipo que llama la atención por la calle, pero dentro de la iglesia, eso ya era otra historia. Me llamo Michael Thompson, tengo 25 años y nací en el lado sur de Chicago, en un barrio donde las casas son antiguas y los inviernos parecen no acabar nunca. Crecí en un hogar cristiano tradicional, con padres devotos que me enseñaron desde pequeño a orar antes de cada comida, a respetar el domingo como día sagrado y a temer a Dios más que a cualquier otra cosa. A los 20 empecé a destacar en la iglesia. No bebía, no salía de fiesta y sobre todo ayunaba como si mi vida dependiera de eso. Y claro, los demás lo notaban. Empezaron a invitarme a predicar, a orar por otros jóvenes, a liderar grupos. Me convertí en el ejemplo, pero nadie sabía, ni yo quería admitir, que en el fondo mi motivación estaba podrida. Me alimentaba de los aplausos, de la admiración disfrazada de espiritualidad. Mi ayuno no era por amor a Dios, era por amor a mi propia imagen, y lo peor es que yo lo sabía, pero me decía que no, que era parte del proceso, que un poco de reconocimiento no hacía mal a nadie. Era un miércoles helado de febrero, típico de Chicago, cuando todo sucedió. Me desperté a las 5 de la mañana, como de costumbre, con esa mezcla de cansancio y orgullo que me envolvía cada vez que comenzaba un nuevo ayuno. Esa vez sería extremo. 7 días solo con agua, sin descanso, sin excusas. Era como una competencia silenciosa contra mí mismo o contra los ojos que me observaban. Me vestí con varias capas de ropa, hacía unos 10 de gacinta afuera, tomé mi Biblia, me puse los audífonos con música instrumental cristiana y salí rumbo al metro. Tenía que cruzar la ciudad para llegar al centro, donde trabajaba como asistente administrativo en una oficina gris y silenciosa en el piso 18 de un edificio aún más gris. En el vagón del tren, mientras la ciudad amanecía pálida detrás de los ventanales empañados, sentí algo extraño en el pecho, como si una presión me envolviera desde dentro, pero la ignoré. Cerré los ojos y empecé a orar en silencio. No sabía que ese sería el último trayecto que haría despierto por los próximos 3 días. No recuerdo el momento exacto en que perdí el conocimiento. Sé que estaba de pie, sujetándome de una de las barras del vagón, cuando todo se volvió borroso. Primero fueron los sonidos, el zumbido del tren, las voces de los pasajeros, el chirrido de los rieles. Todo empezó a apagarse, como si alguien estuviera bajando el volumen de mi entorno. Luego, mi visión se volvió blanca, no negra como uno esperaría, sino blanca, como una niebla espesa que me tragó de golpe. El cuerpo se me volvió liviano, casi irreal, como si mis pies ya no estuvieran tocando el suelo del vagón. Lo último que recuerdo es una mujer gritando algo, quizás mi nombre, quizás pidiendo ayuda, antes de que el silencio se hiciera absoluto. No había más tiempo, ni espacio, ni peso. Era como si hubiese sido arrancado de la realidad sin previo aviso. Cuando abrí los ojos, si es que se puede decir así, no estaba en ningún lugar que pudiera reconocer. No era el tren, ni el hospital, ni siquiera un sitio físico como tal. Era un vacío, pero no un vacío oscuro, sino uno lleno de una especie de luz densa, viva, que no iluminaba por fuera, sino por dentro. Me sentía suspendido, sin cuerpo, sin dirección, pero sorprendentemente consciente. No sentía dolor ni miedo, al menos no al principio. Había algo profundamente pacífico en ese no lugar, como si por fin hubiese escapado de todas las expectativas, de todos los ojos que me miraban. Y sin embargo, algo en mí sabía que ese lugar no era el final. Era una antesala, una espera. Y lo que vino después fue tan real que hasta hoy me cuesta ponerlo en palabras. De pronto, en medio de esa luz que no venía de ningún lado y al mismo tiempo venía de todas partes, sentí que algo o alguien se acercaba. No caminaba, no volaba,
No se desplazaba como entendemos aquí, pero su presencia se sentía. Era como si el ambiente cambiara con su llegada. La luz se volvía más intensa, pero no hería los ojos. Al contrario, te atravesaba con una dulzura que dolía. Mi yo, ese que ya no tenía cuerpo, temblaba, pero no por terror. Era un temblor como cuando uno está frente a algo demasiado verdadero, demasiado puro. Lo supe de inmediato. No necesitaba verlo con ojos físicos, no necesitaba que me dijeran su nombre. Sabía que era él. No era una figura de túnica blanca flotando en el cielo como en las ilustraciones de escuela dominical. Era una presencia que lo llenaba todo. Jesús, vivo, real, silencioso, inmenso. Y no dijo nada. Ese fue el primer impacto. No hubo palabras, no hubo sermón. Solo su mirada, aunque no tenía ojos como los míos, me atravesaba con una claridad que me desnudaba por dentro. Fue como si, en un instante eterno, él me mostrara toda mi vida. No en escenas completas, sino en sensaciones, pensamientos, intenciones. Vi los momentos en que ayuné solo para que me admiraran. Las veces que miré con desprecio al que no podía consagrarse como yo. Escuché pensamientos míos que había enterrado tan profundo que ni yo los reconocía. Y no fue un juicio lleno de ira, fue mucho peor, fue amor. Amor que no necesitaba gritar para mostrar lo equivocado que yo estaba. Amor que me enfrentaba a mí mismo sin decir una palabra. Yo, el que creía estar más cerca de Dios que los demás, estaba más lejos que nunca. Y lo supe, lo sentí, lo viví, como si cada célula de mi alma ardiera con esa verdad. Era como estar desnudo frente a un espejo que no mostraba tu reflejo físico, sino la verdad que habías enterrado bajo capas de apariencia. Y ese espejo era Jesús, no el Jesús de los cuadros colgados en la iglesia, ni el de las frases bonitas en camisetas cristianas. Era el Jesús que ve lo que nadie ve, que no necesita tus palabras, que no se deja engañar por tus sacrificios vacíos. Y ahí, en esa presencia abrumadora, aparecieron ante mí escenas de mi vida flotando en el aire como si fueran retazos de memoria arrancados del alma. Me vi orando de rodillas frente a la congregación, pero con el corazón gritando por reconocimiento. Me vi rechazando invitaciones de amigos solo para parecer más consagrado. Me vi contando, con una sonrisa orgullosa, los días que había soportado sin comer, esperando que los demás se impresionaran. Y cada escena, cada pensamiento escondido, me atravesaba como una lanza. Pero lo más fuerte era que él no me acusaba, solo me mostraba. Y eso era suficiente para destrozarme por dentro. Cuanto más veía, más sentía que algo en mí se rompía en pedazos. Como si mi orgullo, mi ego espiritual, mis máscaras cuidadosamente construidas se deshicieran una por una, y lo que quedaba debajo era algo que ni siquiera yo sabía que existía. Un niño temeroso, inseguro, hambriento de amor. Me di cuenta de que no ayunaba para Dios. Ayunaba para llenar un vacío que nada podía llenar. Quería ser amado, pero me conformaba con ser admirado. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloré. No con los ojos, porque no tenía cuerpo, sino con algo mucho más profundo. Era como si el alma se quebrara en un grito silencioso de rendición. No era culpa, era quebrantamiento. Y él seguía allí, firme, presente, sin decir una palabra, pero hablándome más fuerte que cualquier voz que haya escuchado en la vida. No quería mi sacrificio, quería mi verdad. En ese instante entendí cosas que antes solo había repetido sin sentir. Versículos que había memorizado cobraban vida en mi interior con una fuerza casi violenta. Misericordia quiero, y no sacrificio. Resonaba dentro de mí como un eco eterno. Lo había leído 1000 veces, pero ahora lo vivía. Dios no quería mi hambre, quería mi sinceridad. No buscaba mis ayunos prolongados, sino un corazón dispuesto, rendido, real.
Y yo había cambiado lo más valioso por un teatro piadoso. Era como si hubiese vivido toda mi vida usando una máscara de santidad. Y ahora, en presencia de la verdad misma, ya no podía sostenerla más. Recuerdo que en un momento quise hablar, pedir perdón, explicar, pero no había palabras. Allí, el lenguaje no era necesario. Todo se decía en lo invisible, en lo profundo, en lo eterno. Y la mirada de Jesús no me condenaba, me revelaba, me amaba y al mismo tiempo me quebrantaba. Luego, todo comenzó a transformarse, no de golpe, sino como si el mismo entorno respondiera a mi interior. La luz cambió de tono, como si empezara a envolverme con una ternura que no se puede describir con palabras humanas. Fue entonces cuando sentí que descendía, no físicamente, sino como si algo me llevara hacia un nivel más profundo de mí mismo. Vi más escenas, esta vez, momentos que no tenían nada que ver con la iglesia, ni con la religión. Vi a mi madre orando por mí cuando yo era un niño. Vi a un desconocido dándome una palabra amable cuando más lo necesitaba. Vi lágrimas que nunca había visto antes, las de Jesús. Y eso me destruyó, no por culpa, sino por amor. Él había estado en cada detalle de mi vida, y yo, cegado por mi deseo de ser espiritual, lo había ignorado. No sé cuánto tiempo estuve allí, en ese lugar, no hay tiempo. Pero sé que salí de esa dimensión completamente diferente. Después de esa última visión, todo quedó en silencio otra vez. Pero era un silencio lleno, denso, como si cada segundo pesara más que el anterior. No era incómodo, pero sí profundamente revelador. Me sentí flotando, envuelto en una calma que nunca había experimentado antes. No había ansiedad, ni necesidad de impresionar a nadie, ni expectativas, solo existencia pura, estar. Y en ese estar, entendí que había vivido demasiado tiempo intentando merecer algo que ya me había sido dado, el amor de Dios. No por mis ayunos, ni por mis horas de oración, ni por mi comportamiento intachable, sino por quien yo era, incluso en mi peor versión. Fue ahí donde sentí algo, no sé cómo describirlo, como si una chispa de fuego atravesara mi ser. Una convicción, una certeza absoluta de que Dios me amaba tal como soy y no como yo pretendía ser. Y eso me desarmó por completo. Entonces comencé a sentir un llamado, no con palabras, sino como una atracción invisible. Algo o alguien me estaba trayendo de vuelta. Al principio no quise ir, no porque ese lugar fuera mejor, sino porque no quería olvidar lo que estaba aprendiendo. Tenía miedo de regresar y convertirme otra vez en el hombre de antes. Pero la atracción era suave, como una mano que te toma sin apretar, pero que no te suelta. Y de repente, esa luz comenzó a desvanecerse lentamente. No se apagó, simplemente se fue difuminando como niebla al amanecer. Lo último que percibí fue la sensación de paz más profunda que jamás haya sentido. Luego, el dolor. Un golpe seco en el pecho, un zumbido en los oídos, voces distorsionadas y una luz mucho más fría, blanca y artificial. Estaba volviendo. Estaba despertando. Abrí los ojos con dificultad. Las luces del hospital eran como cuchillas en mis pupilas. Todo me dolía. La garganta, los músculos, el alma. Sentía el cuerpo como una prisión pesada, como si hubiera estado fuera demasiado tiempo y ahora tuviera que volver a aprender a habitarlo. A mi lado había una enfermera con expresión de susto y alivio al mismo tiempo. Me habló, pero al principio no entendí nada. Solo después de varios minutos logré conectar las palabras. Estuviste en coma durante 3 días. Pensamos que no ibas a despertar. Fue ahí que empecé a recordar. No todo, no de golpe. Pero esa luz, esa mirada, ese amor que me desarmó, lo sentía aún vibrando en lo más profundo de mí. Quise llorar, pero no salía ni una lágrima. Estaba en shock. No entendía por qué había vuelto. No sabía qué debía hacer con lo que había vivido. Pero algo era claro.
ya no era el mismo. Los días siguientes fueron extraños. Me sentía como un extranjero en mi propio cuerpo. Caminaba por los pasillos del hospital sintiendo que el mundo se movía más rápido que yo. Mis padres estaban aliviados, pero preocupados. Mis amigos de la iglesia, bueno, ahí fue donde las cosas se pusieron raras. Algunos me miraban como si yo fuera un elegido, un iluminado. Otros con desconfianza, como si estuviera inventando todo para llamar la atención. Yo, por mi parte, no tenía ganas de explicar nada, no encontraba palabras. ¿Cómo describir lo que viví sin sonar loco o fanático? ¿Cómo explicar que el mismo Jesús que todos decimos seguir me había confrontado no con castigo, sino con un amor tan puro que dolía? Solo sabía una cosa: no podía seguir siendo quien era antes. A medida que pasaban los días, me aislaba más. Mis amigos de la iglesia comenzaron a hablar entre ellos, con esa mezcla de respeto y desconcierto que se ve cuando alguien ha tenido una experiencia fuera de lo común. Algunos me trataban como si yo fuera más cercano a Dios que ellos. Otros me miraban como si me hubiera vuelto un extraño. Pero lo que más me dolió fue la forma en que muchos se acercaron a mí no para preguntarme cómo me sentía, sino para saber si yo había visto cosas increíbles en el más allá. ¿Cómo podía explicar que lo más impactante no fueron las visiones, ni la luz, ni la experiencia sobrenatural, sino el amor profundo y desbordante que sentí al ser confrontado por la verdad de mi vida? El problema era que nadie parecía interesado en escuchar lo que realmente había aprendido. La iglesia, la comunidad, los hermanos, todos seguían atrapados en el mismo juego, el juego de la apariencia. Y yo ya no quería jugar. Decidí alejarme de todo. Dejé de hacer ayunos públicos, dejé de buscar la aprobación de nadie. La gente que me había visto como un modelo de santidad, ahora me miraba con curiosidad, como si algo hubiera roto en mí. A mí me seguía latiendo en el pecho esa sensación de que había sido arrancado del sistema, de que mi vida ya no pertenecía a las mismas reglas. Los días pasaban lentos y me dedicaba a orar en silencio, a caminar sin rumbo, a buscar una manera de integrar lo que había vivido en mi vida cotidiana. El Kehum, antes un altar al ego, se transformó en un acto privado de rendición. Ya no lo hacía para impresionar, sino para encontrar paz. Cada día era una lucha entre la tentación de volver a la vieja forma de vida y la necesidad de ser verdaderamente humilde. No tenía respuestas claras, solo sentía una profunda incomodidad al verme rodeado de gente que seguía jugando el mismo juego espiritual. Recuerdo una conversación con mi mejor amigo de la iglesia, Tomás. Siempre había sido mi confidente, el que me entendía sin necesidad de muchas palabras. Estábamos tomando un café después de semanas sin hablar. Me miró fijamente y sin rodeos me preguntó: «Michael, ¿qué te pasó en ese coma? Hay algo en ti que ha cambiado y no sé si es bueno o malo, pero te veo distante. ¿A qué le temes?». Esas palabras me golpearon de manera inesperada. Yo no estaba huyendo de algo, o al menos no sabía que lo estuviera haciendo. Pero la verdad era que el miedo me había acompañado durante toda mi vida. Miedo a no ser suficiente, miedo a no estar a la altura de las expectativas. Miedo a que todo lo que había hecho, incluso en nombre de Dios, no hubiera sido más que una fachada. Ese miedo era lo que me había impulsado hasta ese momento. Y Tomás lo había visto. No le temo al cambio, Tomás. Le temo a perder mi alma en el proceso de encontrarla. Me sentí vulnerable más que nunca, y por primera vez me di cuenta de que la verdadera batalla no era contra los demás, sino contra mi propio ego. Fue como si todo lo que había creído hasta ese momento se derrumbara ante mis propios ojos. A pesar de lo que había vivido, no fue fácil liberarme de mis viejos patrones. En la iglesia continuaban viéndome como el Michael espiritual,
el que había tenido una experiencia de casi muerte. Pero yo no quería que me vieran de esa manera. Quería ser visto como un ser humano, con todas mis imperfecciones y fragilidades. No buscaba aplausos ni reconocimiento. Solo quería encontrar un camino de sinceridad y humildad. Sin embargo, la verdad es que me sentía solo. Los que antes me admiraban, ahora me miraban como a alguien que se había perdido, y eso dolía más que cualquier cosa. Pero al mismo tiempo, esa soledad se convirtió en un espacio donde podía encontrarme conmigo mismo y con Dios. A veces me sentía como si estuviera caminando sobre un filo muy delgado, entre el antiguo yo que quería ser aplaudido y el nuevo yo que solo quería ser real. Días después, decidí hacer algo que jamás había considerado: hablar con el pastor de la iglesia sobre lo que había experimentado. No lo hice porque esperara que me entendiera, sino porque necesitaba liberarme de todo lo que cargaba dentro. Me senté frente a él y comencé a hablar sin filtros. Le conté sobre la luz, sobre el amor profundo y devastador de Jesús, sobre la vergüenza que sentí al darme cuenta de que mi fe era más un show que una verdadera devoción. A medida que hablaba, algo en mi interior comenzó a sanar. No era que necesitara la aprobación del pastor, ni mucho menos, pero compartir mi experiencia con alguien que, aunque no entendiera completamente, me escuchaba, me permitió comenzar a liberar lo que llevaba dentro. El pastor no me dijo nada trascendental, solo me miró en silencio, como si quisiera asimilar cada palabra. Finalmente, después de un rato, me dijo: Michael, a veces el quebranto es el principio de algo más grande. Dios no necesita tus sacrificios vacíos. Él necesita tu corazón rendido. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía nuevamente, pero no con dolor. Fue como si una pesada carga se hubiera levantado de mis hombros. Empecé a entender que la fe no es un acto de sacrificio para impresionar a los demás, sino un acto de rendición total a Dios. Aprendí a hacer las cosas no por los aplausos, no por la aprobación de las personas, sino por la sencillez de un corazón que realmente desea agradar a Dios. Dejé de ayunar para demostrar mi espiritualidad. Ya no oraba para que los demás me vieran. Ahora lo hacía por mí, por mi conexión real con Él. La vida ya no era una competencia espiritual. Ya no era sobre ser el mejor, el más consagrado. Era sobre ser genuino, sobre ser humano, y aunque aún luchaba con mis inseguridades y el miedo de ser juzgado, cada día me acercaba más a esa verdad interior que había descubierto en mi experiencia de casi muerte. El amor de Dios es más grande que cualquier sacrificio o logro que pueda ofrecer. Con el tiempo, la gente empezó a notar el cambio, no porque viera algo diferente en mí, sino porque yo mismo ya no intentaba que lo vieran. Al principio, me sentía incómodo con la idea de que los demás pudieran pensar que había perdido el rumbo, pero pronto entendí que las opiniones de las personas no determinaban mi relación con Dios. La paz que sentía al despertarme cada mañana, el hecho de que ya no me importaba cuánto tiempo pasaba sin que alguien me felicitara o me alabara, me llenaba de una satisfacción que nunca había conocido. Ya no estaba viviendo para las expectativas de los demás, sino para algo mucho más profundo. Había encontrado mi lugar, no en el aplauso, sino en el silencio de un corazón rendido, incluso en la iglesia, donde las apariencias a menudo importaban más que lo genuino. Me sentí más libre que nunca. No necesitaba ser la persona perfecta, ni la más ejemplar. Solo necesitaba ser yo, con mis fallas, mis luchas y mi amor por un Dios que no espera perfección, sino autenticidad. La gente empezó a verme de manera diferente, claro, pero eso ya no me preocupaba. Algunos seguían pidiendo consejos sobre cómo ayunar o cómo hacer más sacrificios espirituales. A veces me quedaba callado. Otras veces compartía que el verdadero sacrificio no estaba en el cuerpo, sino en el ego.
Les hablaba de cómo la verdadera rendición no era un acto físico, sino un acto del corazón. Sabía que mi historia podía servir de algo, pero también entendí que nadie podría vivir mi experiencia por mí. Nadie podría entender lo que había visto, lo que había sentido. El cambio que había vivido no era un logro, sino un proceso, y aunque aún no tenía todas las respuestas, sabía que había dado un paso verdadero hacia lo que realmente importa, la sinceridad en la fe. Al final, mi vida ya no giraba en torno a lo que otros pensaban de mí, giraba en torno a lo que Dios pensaba de mí. Y eso, por primera vez, me dio una paz que superaba todo lo demás. Con el paso de los meses, me encontré en un lugar mucho más profundo de lo que había imaginado. No era un lugar físico, ni siquiera emocional. Era un lugar de rendición continua, de aceptación, de aprendizaje diario. Los viejos anhelos de ser admirado, de estar en el centro de la atención espiritual, se desvanecieron como niebla al sol. Empecé a disfrutar de las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Un paseo tranquilo, una conversación sincera, un momento de oración en silencio. Dios ya no estaba tan lejano, tan distante. Estaba cerca, tan cerca que cada respiro me recordaba que Él siempre estuvo allí, esperando a que yo dejara de correr hacia afuera y me detuviera para escuchar su voz interna. La vida no era perfecta, por supuesto, pero ahora la sentía más auténtica, más llena de propósito. Y lo más importante, ya no vivía bajo la sombra del miedo. El miedo de no ser suficiente, de no ser digno. Ya no tenía que esforzarme tanto por ser alguien que no era. Había encontrado paz en ser simplemente yo. Poco después de haber experimentado todo esto, supe que mi experiencia no solo había sido para mí. Sabía que todo lo que había vivido debía ser compartido, no como una doctrina, sino como una lección personal que podía ayudar a otros. A veces, las personas llegan a mí con dudas o frustraciones espirituales, y las palabras que comparto con ellas vienen del lugar más profundo de mi ser. No soy más sabio que los demás, ni tengo todas las respuestas, pero he aprendido a escuchar. He aprendido a callar el ruido de las expectativas externas y escuchar la voz suave que viene de adentro. Cada vez que alguien me pregunta sobre mi experiencia en el coma, no les cuento una historia grandiosa, ni trato de impresionarles con visiones impresionantes. Simplemente les hablo de lo que más aprendí, que Dios no quiere tus sacrificios vacíos, ni tus obras para ser visto. Él quiere tu corazón, ese corazón humilde que se entrega sin reservas. Y aunque a veces aún me encuentro luchando con viejos patrones de orgullo, sé que esa lucha forma parte de mi transformación. Al mirar atrás, veo cómo cada paso de mi vida me ha llevado a este momento de revelación y transformación. Antes pensaba que mi propósito era ser el modelo a seguir, el que todos miraban y admiraban por su dedicación. Pero ahora entiendo que el propósito real es algo mucho más profundo. Es un proceso continuo de rendición, de crecimiento en humildad y de búsqueda de autenticidad. La vida ya no se mide por lo que los demás ven, sino por lo que soy cuando estoy solo, cuando me encuentro frente a mi Creador en lo más profundo de mi ser. Cada día se convierte en una oportunidad de elegir la verdad sobre la apariencia. Y, aunque hay momentos de duda, momentos en los que me siento tentado a volver a mis viejos hábitos de búsqueda de aprobación, sé que no puedo regresar. No porque haya alcanzado la perfección, sino porque la paz que tengo ahora es mucho más valiosa que cualquier aplauso o reconocimiento. Con cada día que pasa, mi vida se llena de una paz que no se puede explicar solo con palabras. Los antiguos anhelos de éxito y visibilidad se han desvanecido y ahora todo lo que quiero es ser fiel a lo que he aprendido. Que la verdadera vida no está en la perfección exterior, sino en la sinceridad del corazón. No busco impresionar a nadie ni demostrar nada.
Solo quiero vivir una vida que refleje el amor de Dios, un amor que me encontró en mi momento más vulnerable y que me transformó de una manera que nunca podría haber anticipado. Y aunque todavía hay días difíciles, donde la tentación de volver a mis viejos hábitos me acecha, sé que cada vez que elijo ser auténtico, soy más libre. Lo que viví en ese coma no fue solo una experiencia de casi muerte, fue el comienzo de una nueva vida. Una vida donde el ego ya no tiene el control, donde Dios me ve tal como soy, y eso es más que suficiente. A lo largo de este proceso he tenido momentos de soledad, por supuesto, momentos en los que la distancia entre quienes solían ser mis amigos más cercanos y yo se ha hecho más evidente. Pero también he descubierto un grupo de personas, pocas pero profundas, que realmente entienden lo que significa caminar en humildad. No es un camino fácil. La tentación de regresar a las viejas costumbres, de querer brillar de nuevo con mi espiritualidad, está siempre presente. Pero ahora me doy cuenta de que la verdadera espiritualidad no está en lo que otros ven, sino en lo que soy cuando estoy frente a Dios, en mi lugar más íntimo y vulnerable. No hay gloria en tratar de ser el mejor, solo hay paz en ser uno mismo. Y por más extraño que parezca, ese entendimiento me ha dado una libertad y un propósito que nunca experimenté antes. Hoy mi vida sigue siendo un camino de rendición diaria. No tengo todas las respuestas, ni sé hacia dónde me lleva exactamente esta nueva forma de vivir. Pero algo en mi interior me dice que he encontrado la dirección correcta. Y aunque los demás puedan no entender completamente lo que pasó conmigo, sé que lo que viví, lo que aprendí, es lo único que realmente importa. Jesús no me confrontó con palabras duras, sino con un silencio lleno de amor y verdad. Y es ese amor el que, aunque difícil de describir, ha transformado mi vida. Mi experiencia de casi muerte no terminó con el despertar en el hospital. De hecho, fue solo el principio de una vida mucho más auténtica. Una vida que ya no se mide por el ego ni por la apariencia, sino por la sinceridad y la humildad del corazón.